El International número 15 ha terminado y Team Vision lo ha perdido por apenas un juego en un BO5 bastante polémico. Hoy hablaremos del pick que tal vez le costó todo al team que llegó invicto a la final del The International. Juggernaut fue el last pick de Team Vision, un last pick posterior al last pick de Team Spirit que fue Darkseer, el que será uno de los problemas más grandes para este Juggernaut en el futuro. Pero ¿qué hace Juggernaut un pick tan malo en este juego? Empecemos con Bane, el primer pick de Team Spirit. La ultimate de Bane traspasa inmunidad a los hechizos, por lo cual Juggernaut no podría simplemente usar Blade Fury más TP e irse. Y eso no es todo. Bane también puede usar Nightmare en un aliado y ayudarle a esquivar el daño del Omnislash. Además tiene el suficiente cast range como para que Juggernaut no pueda saltar en Bane. Y por cierto, esto le costaría el juego más adelante, pero hay más. Mi siguiente gran problema es el versus contra Lifestealer. Si Juggernaut usa Omnislash, Lifestealer puede meterse en un creep o un aliado y evitar mucho daño, o incluso si tiene la Aghanim Scepter puede simplemente entrar en uno de sus enemigos y salvarse por completo. Mi tercer gran problema con el pick de Juggernaut es el Darkseer. Darkseer puede crear ilusiones con el Wall of Replica y así reducir el daño de Omnislash muchísimo, e incluso en 1 vs 1 puede simplemente poner el Wall of Replica sobre sí mismo y esto creará una copia del Juggernaut la cual puede utilizar para escaparse. Y sí, esto ocurre 2 veces. Y no solo los picks son un problema, hoy en día hay demasiados ítems que arruinan el juego de Juggernaut. Para empezar, Darkseer es un héroe que compra Orbeloto y puede usarlo contra el Omnislash de Juggernaut. Spoiler, eso pasó y lo veremos más adelante. Además tenemos ítems como el Lion Disc, el cual te obliga a comprar Nullifier, y por supuesto eso también pasó. Pero dejemos de hablar de teoría y veamos realmente qué pasó. En el minuto 28, Juggernaut usa Omnislash contra el Pangolier de Lar, pero este se desvía hacia la ilusión de Juggernaut creada por el Ultimate de Collapse, y por esta razón termina cayendo en manos de Lar. 5 minutos después usaría su Ultimate en contra de Collapse, pero este tendría Ion Disc y Juggernaut terminaría una vez más desviándose hacia una ilusión de Darkseer, aunque esta vez el rival sí termina cayendo en manos del Axe de Notice. 3 minutos después, Lar inicia Notice y Darkseer le coloca el Orbeloto una fracción de segundo antes de que Juggernaut use su Omnislash. Así que el Ultimate de Juggernaut queda anulado y es el Pangolier el que usa el Omnislash contra el Axe, que a la vez stunea a ambos ya que estaba usando antes el Rolling Thunder. Al final Juggernaut termina cayendo en manos del Fiend's Grip. Obviamente esta teamfight acaba terriblemente para Team Vision y su ventaja de 5000 de network pasa a ser una desventaja de 2000. En el minuto 48, Notice inicia Yatoro y Juggernaut usa Omnislash, pero Collapse lleva al Juggernaut acercándose y sale casi ileso porque tenía Ion Disc. Aún así, Yatoro termina cayendo y su support también. Al minuto 51, al fin compra su Nullifier y le da uso un minuto después para nullificar el Ion Disc de Collapse. Esto desencadena en una teamfight en la que Juggernaut usa su Refresher Shard y su segundo Ultimate termina usándose básicamente en ilusiones que Collapse crea cuando nota que Juggernaut usa su segundo Omnislash. Esta termina siendo una teamfight terrible para Team Vision y es el comienzo del fin. En el minuto 57, la dupla Axe y Juggernaut inician a Lar, y Juggernaut usa su Omnislash para vencerlo, pero si hubiera tenido su Scepter, podría haberse guardado su Omnislash para más adelante salvarse cuando Yatoro usa su Ultimate en él. En el minuto 63, la teamfight final se inicia y Juggernaut usa su Ultimate en Yatoro y este es salvado por el Nightmare de Bane, y cuando se levanta se cura rápidamente, y así con esa jugada Team Vision ha perdido el The International, aunque tal vez hubieran tenido una oportunidad más si no hubieran piqueado a Io medio y Ember Spirit Carry en el primer juego, pero este es el próximo video, así que ayúdame con un like y un comentario para sacar este proyecto adelante, y suscríbete para ver el próximo video. Bye bye.